Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras asambleístas, señores asambleístas, muy buenas tardes. Y demás invitados a esta reunión. Estaba escuchando con mucha atención las distintas intervenciones y quisiera ir dando respuesta a cada una de ellas. El asambleísta Lloret mostraba unos estados de cuenta. Por casualidad, el uno es de Visa Banco Guayaquil, el otro de American Express de Banco Guayaquil. Como siempre he dicho, y le dije en algún momento también a las personas de transporte cuando me presentaron algunas quejas personales, si fueran tan amables en darme los nombres y los números de cuenta de las personas que han sido perjudicadas para tomar acciones inmediatas contra el Banco de Guayaquil en este caso. Está aquí la señora superintendenta de bancos, así que podríamos actuar inmediatamente. Si ese cliente, quiero dar una explicación, no digo que esa sea la explicación, pero si ese cliente no se ha acogido a la reestructuración, entonces obviamente los estados financieros generan intereses de mora y generan cargos por cobranza. En el momento en el que el cliente se acoge a la refinanciación se hace únicamente por el capital más los intereses normales que se han devengado hasta esa fecha. Es decir, no se cobran recargos por mora, no se cobran comisiones de cobranza, no se cobra ningún otro gasto. Tendríamos que ver si esos clientes que mostraron allí se han acogido a la reestructuración y si es que no han caído en vencido nuevamente después de haberse reestructurado. Otra cosa que mencionaba es que es hora de una moratoria general. Yo creo que me parece interesante el tema de hablar de una moratoria general, si es que eso viene desde una ley que emita la Asamblea Nacional, diciendo que no se pague ningún crédito hasta una fecha determinada. Pero obviamente una moratoria general como esas viene consigo con una responsabilidad. ¿Qué se va a hacer con los depositantes? Porque aquí estamos hablando solamente de un lado. Estamos hablando del lado activo de la banca. Estamos hablando del lado por donde ingresan flujos a la banca, porque se cobra. ¿Cuál es la misión de todo sistema financiero? En economía hay una ecuación. La inversión, el ahorro tiene que igualarse a la inversión. El ahorro hay que canalizarlo a la inversión. Hay muchas personas que tienen $100, $200, $300. Esas muchas personas no podrían hacerle un crédito de $1 millón a una empresa grande. Entonces nacen los sistemas financieros para que los sistemas financieros acumulan esos ahorros y esos ahorros de muchísima gente ya acumulados, entonces se pueden prestar a grandes empresas, a medianas empresas, a pequeñas empresas, a personas. ¿Cuántas personas de aquí no tendrían vivienda si es que no existiera sistema financiero? ¿Cuántos de los que estamos aquí no tendríamos vehículos si no existiera sistema financiero? Es decir, el sistema financiero nació para eso, para poder canalizar los flujos que existen en personas que tienen poquito dinero y poder acumularlo. Y además para generar un plazo determinado de forma que el flujo que generan las personas o que generan las empresas puedan pagar esos créditos. Entonces, cuando hablamos de una moratoria general, y si lo va a tomar como decisión la Asamblea, obviamente habría que tomar en cuenta la estabilidad del sistema financiero. Cuidado, las moratorias generales llevan a que los bancos se queden sin flujo para poder atender los retiros de sus depositantes o para poder atender los retiros de quienes dejan depósitos a plazo. Entonces, cortar el flujo de ingresos que tiene un banco, pero obviamente por constitución, y nadie está pidiendo eso, no se pueden diferir los pagos que tienen que hacer los bancos a sus depositantes. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado.
La asambleísta Silvia Salgado hablaba que esta ley no tiene nada de humanitario ni de alivio y que el sistema financiero está totalmente desregularizado. Una cosa es regular y otra cosa es intervenir. El sistema financiero está completamente regularizado, tiene reglas. El sistema financiero no puede prestar al que le da la gana. El sistema financiero no puede prestar en los montos que le da la gana. El sistema financiero no puede pedir las garantías que le da la gana. El sistema financiero no puede cobrar las tasas que le da la gana porque están fijadas. El sistema financiero no tiene límites para pagar en las tasas a los clientes. El sistema financiero no puede hacer anatocismo. El sistema financiero tiene que cumplir con reglas de liquidez. El sistema financiero tiene que cumplir con reglas de encaje. El sistema financiero tiene que cumplir con coeficientes de liquidez doméstica. Es decir, si eso es un sistema financiero desregularizado, entonces realmente tendríamos que ver otra manera de regularizar el sistema financiero. Y lo que pongo siempre como ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre regular e intervenir? El regulador de voltaje es algo que lo que hace es que deja que la corriente pase. Pero cuando se sube de 110, la baja, y cuando se baja de 110, la sube, para que las cosas funcionen, ¿no? Porque alguien distribuye la electricidad y el regulador lo que hace es esa función. El interventor, ¿qué es lo que hace? Le dan a él toda la electricidad y dice, yo a ti te doy 110 voltios, a ti te doy 220, a ti 60, ¿por qué? Porque me da la gana. Ese es la intervención. Entonces, no podemos intervenir en el corazón de la economía. Agradezcamos a Dios que esta crisis no empezó como en el año 99 por el sistema financiero. Porque si hubiera empezado la crisis por el sistema financiero, creo que todos conocemos la historia. El sistema financiero ha podido soportar la crisis debido a las tan criticadas utilidades que ha permitido que crezcan los patrimonios. Ahora, siempre hay una preocupación de que ha crecido el patrimonio. Decían que hasta junio había crecido 10% el patrimonio, nos decía la asambleísta alemán. Pues bueno, eso es a junio. Sería interesante ver qué pasó con el patrimonio de los bancos a septiembre. Y cómo está ese patrimonio de los bancos a septiembre, si es que ha seguido creciendo. Por otro lado, cuando no crecen los patrimonios de los bancos, peor cuando disminuyen los patrimonios de los bancos. Pero primero pongámonos en el escenario de que no crecen los patrimonios de los bancos. Si no crecen los patrimonios de los bancos, no puede crecer la cartera de crédito. ¿Por qué? Porque por cada $100 que usted presta, tiene que tener $9 de patrimonio. Es decir, existe lo que se llama el patrimonio técnico requerido, en base a lo cual se puede aumentar la cartera. Si no crece el patrimonio del sistema financiero, no pueden aumentar los créditos. Y si decrece, por desgracia, el patrimonio del sistema financiero, entonces hay que ir a recortar los activos de los bancos. Eso quiere decir que las carteras de crédito tienen que entrar inmediatamente en cobranza y tiene que irse a reducir las carteras de crédito porque el patrimonio no alcanzaría a cubrir esos activos. Esas son parte de las regulaciones que tienen los bancos. Es decir, ya no es que un banco puede prestar lo que le da la gana y no poner plata. No. El banco tiene que poner un patrimonio para poder prestar. Por lo tanto, las descapitalizaciones de los sistemas financieros van en perjuicio justamente de la persona que necesita el tema. Tenemos que garantizar a los usuarios de que no exista anatocismo. Efectivamente, no existe anatocismo en la banca ecuatoriana. No se cobra intereses sobre intereses. Aunque tiene lógica el cobrar los intereses, porque si yo debo $1,000 y tengo que pagar $20 de intereses y no tengo, ¿qué tendría que hacer? Con un banco decirle, renóvame los $1,000 e ir a otro banco y decir, préstame $20 para pagar los intereses. ¿El otro banco me los va a prestar a tasa cero? No, me va a cobrar intereses sobre los $20. Pero cuando es en el mismo banco, se dice no puedes cobrarle intereses sobre intereses. ¿Ok?
Pero el principal anatocismo se da en los pasivos, se da en los depósitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted en algunas cuentas de ahorro, por ejemplo, se paga intereses todos los días y se capitaliza el interés. Y al siguiente día se le paga interés sobre el capital más el interés del día anterior. Entonces, en el lado pasivo hay anatocismo. Pero obviamente, como va en beneficio del depositante, es un tema que uno no puede castigar al depositante. Además que es una política comercial de las instituciones financieras. En cuanto al tema de las altas tasas de interés, miren, las tasas de interés técnicamente, cuando existe menos liquidez, las tasas de interés suben. Porque es como cualquier artículo. Cuando hay menos papas, el precio de la papa sube. Cuando hay menos naranjas, el precio de la naranja sube. Y cuando hay mucha cosecha, los precios bajan. Lo mismo pasa con la tasa de interés. Cuando hay mucha liquidez, las tasas de interés bajan. Cuando hay poca liquidez, las tasas de interés suben. ¿Qué tenemos en el país? Poca liquidez. Cuando hay más riesgo, las tasas de interés suben. Cuando hay menos riesgo, las tasas de interés bajan. Por eso es que Ecuador tiene un alto riesgo país, por ejemplo, y las tasas de interés suben. Entonces tenemos una economía que tiene dos características: poca liquidez y alto riesgo. Pero queremos que suceda exactamente lo contrario, que las tasas de interés bajen. Entonces podemos tomar una decisión que se la puede tomar también desde la Asamblea Nacional. Pongan un tope a las tasas pasivas y digan, por ejemplo, que las tasas pasivas no pueden pasar del 3% o no pueden pasar del 4%, para que de esa manera ese beneficio sea transferido a los depositantes. Ahora, si se hace eso, cuidado, porque pedía el asambleísta alemán los activos de los 10 bancos más grandes, lo mismo las utilidades de los 10 bancos más grandes. Nosotros, como Junta de Regulación, no nos podemos preocupar solamente de los 10 bancos más grandes. Nos preocupamos de los 24 bancos que existen en el país, porque el efecto dominó en el sistema financiero puede empezar por el banco más chico y no necesariamente por el banco más grande. Existen más de 500 cooperativas en el país y la Junta, y lo mismo la Superintendencia, tiene que preocuparse de las más de 500 cooperativas financieras y 4 mutualistas que existen en el país. No solamente nos tenemos que preocupar de una de las cooperativas que representaría el 7º banco más grande de este país y de las otras 3 o 4 siguientes que están en el segmento 1. ¿Qué pasa con el segmento 4 y con el segmento 5, donde está la mayor cantidad de personas, donde está la mayor cantidad de depositantes y que están ubicados en los sitios geográficos de mayor pobreza y que son los que están pagando las tasas más altas de interés y están cobrando las tasas más altas de interés? ¿Qué hacemos con eso? Les recortamos la tasa pasiva y las obligamos a un cierre. Yo no creo que nadie quiera eso para el sistema financiero. La vigencia de la ley. La vigencia de la ley no depende de nosotros. El artículo 12 de la ley humanitaria dispone claramente que el diferimiento es hasta 60 días después de terminado el periodo de excepción, el estado de excepción. Y eso es lo que ha hecho la Junta. La Junta en este momento está reunida la Junta, o está convocada la Junta, y se hace una reunión virtual a propuesta de la superintendente de bancos. Estamos tomando medidas. ¿Para qué? Para que el deudor no pase a vencido a los 15 días, sino que pase a vencido a los 60 días. Es decir, para que tenga mayor espacio de poder pagar sus deudas, de pagar su mensualidad, y que no sea dañado en su calificación de riesgo y que no sea reportado a la central de riesgo. Eso se está resolviendo hoy en la Junta para poder ayudar
a desahogar este tema que tiene el usuario del crédito. Pero lo que no podemos hacer, lamentablemente, es obligar al sistema financiero. Y de hecho, la misma ley lo dice, que es por acuerdo de las partes o por propia iniciativa de la institución financiera. No lo decimos nosotros, no lo decimos nosotros como Junta. El sector transporte, hemos tenido sendas reuniones con el sector transporte a las cuales yo he asistido. Y hemos hablado, primero, cuánto es el tamaño del problema para saber cuál es el tamaño del problema. Hemos hablado de que si su problema está en el sistema financiero o su problema está en las casas comerciales. Son dos problemas distintos. En las casas comerciales, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera no tiene mayor incidencia y eso estaría bajo la supervisión de la Superintendencia de Compañías. La Junta podría establecer tasas máximas que pueden cobrar esas empresas que dan crédito, pero no puede ir mucho más allá porque no es sector financiero las casas comerciales. Pero si hay un gran endeudamiento del sector transporte, que lo reconoció en alguna reunión, con el sector de casas comerciales, estamos hablando de otro tipo de problemas. Y evidentemente que hay que preocuparse, sí. A mí me preocupa muchísimo el sector transporte, pero créame que me preocupa bastante más 32,000 personas que están en Galápagos, que no tienen ingresos, que no hay visos de que puedan tener ingresos, que el turismo no va a regresar pronto a Galápagos, que tenían 30 frecuencias de vuelo por semana y hoy solamente tienen 4, que es gente que solamente tiene agricultura y ganadería para la sobrevivencia, porque si algo producen y lo quieren poner en el continente, el transporte les saldría más caro que la producción, y que están aislados, están a 200 millas del continente, y no tienen la suerte que tenemos en el continente de poder decir, ¿sabes qué? Estoy en Guayas y me voy a trabajar a Manabí, o me voy a trabajar a Esmeraldas, o me voy a trabajar a Tungurahua. Esa gente tiene que quedarse allí, en Galápagos, porque está aislada. Y esa gente sí me preocupa muchísimo, porque esa gente, si bien es cierto, saca la mano y coge un pescado y puede comer todos los días un pescado, pero eso es todo lo que puede Señor López, hacer. Le solicitamos comedidamente, si está gentil, si podría culminar con su intervención, en razón de que tenemos pendientes otras comparecencias de intervenciones posteriores. Muy gentil. Sí, muchísimas gracias. Y con esto voy a terminar. Nosotros no queremos pintar color de rosa la situación del país. Hemos dicho, señores, hay 5 fases en el país. La primera fase ya la pasamos, que fue la crisis sanitaria. La segunda fase fue la de alivio financiero. Hoy estamos viviendo la crisis de insolvencia, o lo que se llama realización de los riesgos. Hoy vamos a vivir para ver quiénes sobreviven recién a esta crisis. Nadie puede en este momento proyectar quiénes van a sobrevivir y quiénes no van a sobrevivir. Luego vendrá una crisis de desempleo y Dios quiera que todo esto no desemboque en una crisis social. Hemos dicho, esas son las 5 etapas que existen. Y bajo ese supuesto nos hemos estado manejando para tratar de luchar contra todas esas 5 etapas. Muchísimas gracias, señor presidente. Concluye la intervención de Marco López, delegado del presidente de la República. En este momento quisiera pedirles a la superintendenta de Banco y de Solidaridad que puedan responder las inquietudes realizadas por eso y los asambleístas. Tiene la palabra primero la señora Arregui, superintendente de Bancos. Decíamos, es el representante del presidente en la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera. Nuevamente se da la palabra a la superintendenta de Bancos. Primero quiero agradecer realmente por las denuncias que hace el asambleísta Juan Lloret. Le agradecería más todavía si nos hace llegar a la superintendencia de bancos para poder nosotros hacer la supervisión como lo hemos hecho, igual que lo hemos hecho además en otros casos en los cuales han habido denuncias. Repito, del listado que nosotros recibimos por parte de la Asamblea Nacional
pudimos verificar todo este número de operaciones que nos habían señalado